Hey, hey, muy buenas, para que veas, mira la colección que tengo de PlayStation 3, que es bastante buena. Bien, ahora te comento, que voy a bajar el brazo que ya soy mayor. Bien, yo tengo las tres versiones de la consola. La versión FAT, que fue la primera que sacaron, que era retrocompatible con las anteriores, tanto con PlayStation 2 como con PlayStation 1. La Slim, que solo es compatible con PlayStation 1, y la Super Slim, que también es compatible con PlayStation 1. Bien, para mí es una consola que Sony no lo quiso hacer mal, pero fue entre por un lado engañado y luego que se le subió muchísimo, ¿cómo decirlo? Esa creencia de que eran los mejores cuando PlayStation 2 fue la consola más vendida, y ahora mismo está muy de cerca Switch, por eso están un poquito asustados. Pues Sony, con eso de que fue la consola más vendida, tenían el ego muy subido. Entonces ellos pretendían sacar una consola con mucha potencia, pensando a que durase muchos más años. Eso era su intención. Pero tuvieron dos pequeños inconvenientes, uno de ellos un pequeño engaño y otro un problema en la fabricación de una pieza que hizo retrasar la salida durante un año. Bien, vamos a empezar por lo de la salida, la causa de esa pieza. Una pieza que solo tenían un único distribuidor, una pieza insignificante que no era tan importante ni tampoco tan cara, que el primer lote que sacaron para poder fabricar PlayStation 3 salió defectuosa y por tanto no pudieron hacer nada, no pudieron sacar la consola y ahí tuvo de la delantera Microsoft con su Xbox 360 y salió un año antes. Tuvieron que esperar un año antes de sacar la PlayStation 3. Bien, ahora vamos a hablar por el otro punto, el procesador. Una de las cosas que más le dio problemas a Sony, tanto en la primera ediciones de la consola como hasta casi el final, porque hizo que muchas de estas consolas murieran a causa de temperatura de este procesador. Bien, lo primero que le causó cuando estaban creando la PlayStation 3 es que ese procesador de 7 núcleos, sí, 7 núcleos en aquel momento, que no trabajaban en correlativo, eran cada uno independiente, eran programables como tú quisieras, se les hizo creer que iba a ser fácil crear programación con eso. Y de esta forma, simplemente poniendo una RAM muy grande, en este caso 2 GB, que era la intención de Sony, no fue así. La programación se volvió compleja, muy compleja para ese procesador. Y muchos de los estudios de third party se estaban empezando a desesperar para programar para esa consola en ese momento o con esa arquitectura. Y eso que eran estudios propios de la Sony. Entonces, para poder hacer que la consola fuese competitiva en programación, tuvieron que agregar otra pieza más, que fue la gráfica de parte de Nvidia, y reducir la cantidad de RAM. La consola pasó a tener solo 256 de RAM, 256 megas de RAM, y 256 megas de gráfica dedicada. Aquí es donde tuvieron el handicap, porque como ya la consola era cara por el procesador, al ponerle esa gráfica hizo que fuese mucho más cara. Al salir al mercado, ellos pensaban que a pesar de todo eso la gente la iba a comprar por la que tuvieron en la generación anterior con PlayStation 2, pero tuvieron un pequeño varapié, ya que, como comenté antes, tardaron un año más en sacarla al mercado, y el mercado ya estaba aceptando mucho más la Xbox y el hecho de que se estaban quedando que PlayStation 3 era mucho, pero muchísimo más cara. Es cierto que tenía muchas funciones multimedia, pero eso no era lo que quería el usuario, ya que muchos usuarios lo que querían era una consola económica para jugar a juegos. Esto hizo que Sony cambiase su arquitectura, es decir, su forma de trabajar, de esta forma, redujo todo lo posible el coste de esta consola, quitando la retrocompatibilidad de PlayStation 2, reduciendo el hecho de que no tuvieran lector de tarjeta e incluso reduciendo el tamaño del disco para hacer que la consola tuviese el mismo coste que la Xbox, y así empezó a remontar un poco. Pero aún así, esa generación fue una de las más complejas para Sony. Se quisieron crear una consola que durara años, que consiguieron que durase unos cuantos años, pero sus inicios fueron muy complejos y mucha guerra tuvieron que dar hasta llegar al final de esa generación. Pues nada, si te gusta el vídeo, dale un like. Si quieres comentarme algo, también tienes aquí la caja de comentarios. Y si te ha gustado, compártelo, por favor. ¡Hasta la próxima! Sígueme para más contenido en estas redes sociales. Gracias.